Luisa terminó de acomodar los últimos detalles en la amplia casa de los Ortega, una de las familias más influyentes de Arequipa. La fiesta de aniversario de bodas de Clara e Hilario Ortega era un evento esperado cada año, y esta vez no era la excepción. La gran casona colonial, con sus altos techos y paredes de piedra volcánica, estaba decorada con elegancia. Guirnaldas de luces iluminaban el patio central, donde los invitados pronto brindarían con copas de pisco en mano. Luisa trabajaba sin descanso desde la madrugada, asegurándose de que cada flor estuviera en su sitio y que la comida típica peruana estuviera servida a la perfección. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una cierta esperanza. Tal vez esta noche, después de tantos años de esfuerzo y sacrificio, su suegra la miraría con otros ojos, la trataría con respeto, la reconocería como parte de la familia. Pero lo que más la ilusionaba era la idea de compartir esa noche con Ignacio, su esposo. Tal vez, por una vez, él la tomaría de la mano frente a todos y le haría sentir que realmente pertenecía a ese mundo de lujos y apariencias. Por eso, después de supervisar cada detalle de la cena, subió a su habitación para arreglarse. Eligió un vestido sencillo pero elegante, de un color azul profundo que resaltaba su piel morena y sus largos cabellos oscuros. Se miró en el espejo, insegura, preguntándose si debía cambiarse, si acaso estaba exagerando. Pero se dijo a sí misma que tenía derecho a sentirse bien, a verse bien. Cuando bajó al gran salón, los primeros invitados comenzaban a llegar. Se acercó a la cocina para asegurarse de que todo estuviera en orden, cuando de pronto sintió una mirada gélida sobre ella. ¿Para qué te arreglaste así?, dijo Clara con tono burlón. Luisa se giró lentamente y encontró a su suegra con los brazos cruzados, mirándola de arriba abajo con desprecio. Detrás de ella, algunas de las amigas de la familia observaban con sonrisas disimuladas. Prepara todo y lárgate, continuó Clara. Vuelve a las 11 y limpia todo. No quiero arruinarme la fiesta viéndote aquí. El golpe de esas palabras fue más fuerte que cualquier bofetada. Luisa sintió que la sangre le hervía en las venas, pero no dijo nada. Miró a su alrededor buscando a Ignacio, esperando que él interviniera, que dijera algo, que la defendiera. Pero su esposo solo desvió la mirada y siguió hablando con unos amigos. Un silencio incómodo se apoderó del espacio. Luisa tragó saliva, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. Llevaba años soportando humillaciones, siendo tratada como una simple empleada, como si no tuviera derecho a estar junto a su esposo en los momentos importantes. Las amigas de Clara rieron en voz baja, divertidas con la escena. Luisa respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Sabía que si decía algo, si mostraba su dolor, solo les daría más motivos para menospreciarla. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió de la casa. Caminó sin rumbo por las calles adoquinadas del centro de Arequipa, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro. Se detuvo frente a una plaza iluminada, donde parejas y familias disfrutaban de la tranquilidad nocturna. ¿Por qué seguía soportando esto? ¿Por qué seguía esperando que algún día las cosas cambiaran? Se sentó en una banca de piedra y cerró los ojos, dejando que el peso de los años de desprecio cayera sobre ella. Pero dentro de ese dolor, una idea empezó a tomar forma en su mente. Tal vez esta sería la última vez que permitiría que la humillaran. Tal vez había llegado el momento de cambiar su destino. El aire frío de la noche envolvía a Luisa mientras permanecía sentada en aquella banca de piedra en el centro de Arequipa. Su mente seguía repitiendo una y otra vez las palabras de su suegra: prepara todo y lárgate. Vuelve a las 11 y limpia todo. No quiero arruinarme la fiesta viéndote aquí. Cada sílaba era como una daga que se clavaba más profundo en su corazón. Durante años, había intentado ganarse el respeto de la familia Ortega. Se había esforzado en ser la esposa perfecta, en complacer a su esposo, en ser una nuera ejemplar.
Pero no importaba cuánto diera, siempre la veían como alguien inferior, como si no mereciera estar en esa casa, como si su presencia fuera una vergüenza. Observó a su alrededor. La plaza estaba llena de vida. Niños corriendo, parejas caminando de la mano, vendedores ambulantes ofreciendo anticuchos y picarones. La ciudad respiraba, vivía, mientras ella sentía que su propia vida se apagaba. Tomó aire profundamente y cerró los ojos. Durante toda su vida, había aceptado el papel que los demás le impusieron. Pero en ese momento, una idea comenzó a surgir en su interior, ¿y si esta vez no regresaba? Su corazón se aceleró ante ese pensamiento. Hasta ahora, jamás había considerado la posibilidad de dejar todo atrás. Ignacio, su hogar, esa vida que, aunque llena de desprecios, le era familiar. Pero, ¿qué había en esa casa para ella? ¿Un esposo que no la defendía? ¿Una suegra que la humillaba constantemente? ¿Una familia que solo la veía como una sirvienta? Luisa sintió que sus manos temblaban. Nunca había tomado una decisión tan drástica. Siempre pensó que el matrimonio era para toda la vida, que debía ser fuerte y soportarlo todo. Pero, ¿qué sentido tenía mantenerse en un lugar donde no era valorada? Miró la hora. Faltaban apenas unos minutos para las 11. En ese momento, debía estar volviendo a la casona de los Ortega para limpiar los restos de la fiesta, recogiendo copas sucias y barriendo el suelo manchado de vino. Pero en lugar de levantarse y regresar, permaneció sentada. Por primera vez en su vida, decidió desobedecer. Se imaginó la escena en la casa. Los invitados marchándose, dejando un desastre tras de sí. Clara llamándola con tono autoritario, esperando que Luisa apareciera como siempre, lista para limpiar. Ignacio ni siquiera se preocuparía. Para él, Luisa era una sombra, alguien que siempre estaba allí, silenciosa y obediente. Pero esta vez, no. Esta vez, no iba a regresar. Se levantó lentamente de la banca, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. No tenía un plan, no sabía exactamente qué haría a continuación, pero tenía algo que nunca antes había tenido, una decisión firme. Caminó por la ciudad, dejando que sus pasos la guiaran. Se detuvo frente a una pequeña cafetería que aún tenía luces encendidas. Entró y se sentó en una mesa junto a la ventana. Una mesera amable le sonrió y le preguntó qué quería tomar. Un café, por favor, respondió Luisa, con voz baja pero segura. Mientras esperaba, sacó su celular y miró los mensajes. Ninguno de Ignacio. Ni una llamada, ni un texto preguntando dónde estaba. Nada. Como si su ausencia no importara en lo más mínimo. Tomó su café lentamente, sintiendo como el calor de la bebida le devolvía algo de vida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a su pequeña pero significativa rebelión. Se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No podía volver a la casa de su madre, quien siempre le había dicho que debía aguantar y ser una esposa sumisa. Tampoco tenía amigos cercanos a quienes acudir, pues con el tiempo, Ignacio se encargó de aislarla de todos. Pero, por primera vez, en lugar de sentir miedo, sintió algo diferente, libertad. Terminó su café y sacó un bolígrafo de su bolso. En una servilleta, comenzó a escribir con letra firme. Hoy fue la última vez que permití que me humillaran. No soy una sirvienta, no soy un mueble. Me voy para recuperar mi dignidad. Cuando recuerden cuánto hice por ustedes, será demasiado tarde. Dobló la servilleta con cuidado y la guardó en su bolso. Esta sería la carta que dejaría en la casa antes de desaparecer para siempre. Pagó su cuenta y salió de la cafetería. La noche en Arequipa era fría, pero en su interior, una llama nueva se había encendido. Caminó con determinación hacia la casa de los Ortega por última vez. Estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida.
Las calles de Arequipa estaban en calma cuando Luisa caminaba de regreso a la casona de los Ortega. El aire frío de la madrugada le recordaba que esa noche marcaba un punto de inflexión en su vida. Por primera vez, no regresaba para servir, sino para despedirse. Cada paso que daba se sentía más ligero, como si estuviera soltando el peso de los años de humillación. La servilleta con su mensaje, cuidadosamente doblada en su bolso, era su símbolo de ruptura con todo lo que la había aprisionado. Cuando llegó a la casa, las luces del patio aún estaban encendidas. Se escuchaban risas apagadas y murmullos. Algunos invitados seguían dentro, probablemente en la última ronda de copas. Entró por la puerta lateral, la misma que usaban los empleados. No quería enfrentamientos, solo necesitaba dejar su mensaje y marcharse. El interior estaba en completo desorden. Copas sucias sobre las mesas, restos de comida en los platos, botellas vacías en cada rincón. El suelo tenía manchas de vino y algunos pétalos de rosa caídos de los arreglos florales. Era el escenario de una fiesta exitosa, pero también el reflejo de su lugar en esa casa, una sombra invisible encargada de limpiar los excesos de los demás. Respiró hondo y cruzó la sala principal. No había nadie allí, todos estaban en la terraza. Aprovechó la oportunidad y se dirigió a la mesa de mármol donde la familia solía dejar las llaves y el correo. Sacó la servilleta de su bolso y la colocó con cuidado sobre la superficie pulida. Su mensaje quedaba ahí, como un último recordatorio de su existencia. Hoy fue la última vez que permití que me humillaran. No soy una sirvienta, no soy un mueble. Me voy para recuperar mi dignidad. Cuando recuerden cuanto hice por ustedes, será demasiado tarde. Al verla ahí, sintió un pequeño temblor en las manos, era un simple pedazo de papel, pero significaba el fin de años de sufrimiento. De pronto, escuchó pasos acercándose. Se giró rápidamente y vio a Ignacio en la entrada de la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz ronca, claramente afectado por el alcohol. Luisa lo miró fijamente. Por primera vez, no sintió amor ni dolor al verlo, solo una extraña paz. Fuera, respondió simplemente. Ignacio frunció el ceño y miró alrededor, notando el desastre. Mi mamá te ha estado buscando. ¿Por qué no viniste antes? Luisa soltó una leve risa sarcástica. ¿De verdad era lo único que podía decirle? No preguntó si estaba bien, no mostró preocupación alguna, solo exigía explicaciones como siempre. Porque ya no soy la mujer que obedece sin preguntar, dijo con calma. Ignacio se acercó un poco más, tratando de analizar su expresión. Algo en su mirada lo inquietó. ¿Qué estás diciendo? Luisa respiró hondo. ¿Que me voy, Ignacio? Para siempre. El rostro de su esposo se contrajo en una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Te vas?, repitió, como si no pudiera comprender la idea. ¿Y a dónde se supone que irás? No lo sé, admitió Luisa. Pero cualquier lugar es mejor que este. Ignacio se pasó una mano por el cabello, visiblemente molesto. No puedes irte así, Luisa. Esta es tu casa. No, Ignacio. Esta nunca fue mi casa. Fue mi cárcel, mi condena. Ignacio la miró fijamente, como si estuviera viendo a una mujer que no reconocía. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había cruzado un límite, de que había dado por sentada su presencia durante demasiado tiempo. Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás, dijo en un intento de recuperar el control. Luisa sostuvo su mirada sin vacilar. Lo sé, susurró, con una pequeña sonrisa de alivio. Sin más palabras, se giró y caminó hacia la puerta principal. No miró atrás, porque ya no había nada que valiera la pena mirar. Ignacio no la detuvo. Solo se quedó ahí, de pie, procesando lo que acababa de pasar.
Nunca creyó que Luisa tuviera el valor de irse. Cuando la puerta se cerró tras ella, Luisa sintió que su corazón latía con fuerza. La noche aún era fría, pero dentro de ella, una nueva vida comenzaba a arder. Arequipa se extendía ante sus ojos como una promesa. Estaba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, era libre. Luisa caminó sin rumbo por las calles silenciosas de Arequipa, sintiendo el eco de sus propios pasos sobre los adoquines. La brisa nocturna era fría, pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba. Cada bocanada de aire fresco que inhalaba le recordaba que era libre. A medida que avanzaba, las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Pasó por la plaza de armas, donde algunos turistas aún tomaban fotos y parejas se abrazaban en las bancas. Durante años, Luisa había cruzado esas calles apurada, siempre cargando bolsas del mercado, siempre con prisa para atender la casa, siempre con la mente ocupada en complacer a los Ortega. Pero esta vez, no tenía prisa. Se detuvo junto a una fuente y miró su reflejo en el agua. Sus ojos oscuros brillaban con determinación, aunque una leve sombra de temor aún los nublaba. ¿Y ahora qué? Sabía lo que había dejado atrás, pero no tenía claro hacia dónde iba. Lo único que tenía era un bolso con algunas pertenencias y la certeza de que no podía regresar. Sacó su celular del bolsillo y lo desbloqueó. Ninguna llamada, ningún mensaje de Ignacio. Nada. Claro que no me buscaría, pensó con una mezcla de resignación y alivio. Ignacio no era el tipo de hombre que luchaba por lo que perdía. Para él, yo siempre fui un mueble en su casa. De repente, su teléfono vibró en su mano. Mamá llamando. Luisa sintió un nudo en la garganta. ¿Debía responder? Sabía exactamente lo que su madre diría. La misma cantaleta de siempre, una esposa debe aguantar, Luisa. ¿Dónde vas a estar mejor que con tu marido? Nadie te va a cuidar como él, nadie te va a mantener. Respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. Mamá. Luisa. La voz de su madre sonó agitada. ¿Dónde estás? Ignacio me llamó y me dijo que te fuiste de la casa. Sí, me fui. Hubo un silencio largo en la línea, como si su madre no pudiera procesar la información. Pero, ¿por qué, hija? ¿Qué hiciste para que él te echara? Luisa sintió un escalofrío. Siempre era su culpa. Siempre se asumía que, si había un problema, era ella quien debía arreglarlo, pedir disculpas, humillarse para ser aceptada de nuevo. No me echó, mamá. Yo me fui. Pero, hija. La voz de su madre se quebró. ¿A dónde vas a ir? No tienes casa, no tienes dinero, no tienes a nadie que te ayude. Luisa miró a su alrededor. Era cierto. Estaba sola. Pero por primera vez, eso no la asustaba. No lo sé, mamá, dijo con voz firme. Pero lo que sí sé es que prefiero estar sola que seguir siendo humillada en esa casa. Hubo otro silencio, esta vez más tenso. Luisa, regresa. Habla con Ignacio. Sé una esposa sensata. Luisa cerró los ojos. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? ¿Cuántas veces había puesto las necesidades de los demás antes que las suyas? No, mamá. No voy a regresar. Entonces, no vengas aquí tampoco. No quiero problemas con los Ortega. Luisa sintió que el peso de esa frase le caía encima. Su propia madre le estaba cerrando la puerta. Pero en lugar de romperse, en lugar de derrumbarse como antes, simplemente asintió. Está bien, respondió, con un hilo de tristeza en su voz. Adiós, mamá. Colgó la llamada antes de que su madre pudiera responder. Guardó el celular en su bolso y se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la madrugada en su piel. Ahora sí estaba completamente sola.
Pero entonces, algo inesperado ocurrió. ¿Luisa? Se giró y vio a una mujer de mediana edad parada a pocos metros de ella. Su rostro le resultaba familiar, aunque al principio no pudo reconocerla. ¿Eres tú, Luisa Cáceres? Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. Señora Rosario. Rosario era la dueña de una panadería en la que Luisa había trabajado hacía años, antes de casarse con Ignacio. Había sido una jefa amable, pero estricta. Siempre le decía que tenía talento para la cocina, que si algún día quería independizarse, ella la ayudaría. Dios mío, cuánto tiempo. Rosario se acercó, mirándola con preocupación. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Por qué tienes esa cara? Luisa tragó saliva. No quería contarle todo, no quería parecer una mujer abandonada en plena calle. Tuve que salir de casa, dijo simplemente. Rosario la observó en silencio durante unos segundos y luego sonrió con calidez. Ven conmigo. ¿A dónde? A mi panadería. Está cerca. Puedes descansar un poco, y si necesitas ayuda, veremos qué se puede hacer. Luisa dudó por un instante. Pero luego, sin pensarlo más, asintió. Tal vez esa era la señal que necesitaba. Siguió a Rosario por las calles de Arequipa, sin saber que esa noche no solo estaba dejando atrás su pasado, sino que estaba dando los primeros pasos hacia una nueva vida. El aroma del pan recién horneado envolvía a Luisa en una calidez que contrastaba con el frío de la madrugada arequipeña. La panadería de Rosario era un pequeño local de paredes de adobe y techos de madera, ubicada en una esquina tranquila del barrio. Aunque a esa hora ya no quedaban clientes, los hornos aún estaban tibios, y el suave resplandor de las lámparas iluminaba las mesas de trabajo cubiertas de harina. Siéntate, hija, dijo Rosario, sacando una taza de café humeante y colocándola frente a ella. No tienes idea de lo mucho que me alegra verte, pero también veo que algo pasó. Luisa tomó la taza entre las manos y sopló el vapor con lentitud. A pesar del agotamiento, su mente seguía acelerada. No había tenido tiempo de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. De repente, se encontró contándole a Rosario lo ocurrido. Le habló de la fiesta, de la humillación de Clara, de la indiferencia de Ignacio y de cómo había decidido marcharse sin mirar atrás. Le confesó que su madre tampoco la apoyó, que no tenía un lugar donde ir ni un plan claro para el futuro. Rosario la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, solo asintiendo de vez en cuando con el ceño fruncido. Cuando Luisa terminó, la panadera se cruzó de brazos y suspiró. Mujer, qué valor tuviste, dijo finalmente. No cualquiera se va así, sin nada, sin nadie. Luisa sonrió con tristeza. No sé si fue valor o locura. Fue coraje, corrigió Rosario. Y te diré algo, en esta vida, si no tienes coraje, los demás te pisan. Luisa sintió lentamente, dejando que esas palabras se grabaran en su mente. Durante toda su vida, había dejado que la pisaran. Pero ahora, todo era distinto. No puedes dormir en la calle, continuó Rosario. Tengo un cuarto en la parte trasera de la panadería, pequeño, pero limpio. Puedes quedarte allí mientras decides qué hacer. Los ojos de Luisa se llenaron de gratitud. Rosario, yo, no sé cómo agradecerte. La panadera le hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Nada de eso. Cuando trabajaste aquí, siempre fuiste responsable y honesta. Es lo menos que puedo hacer. Luisa sintió un nudo en la garganta. Después de haber sido rechazada por su propia familia, encontrarse con un gesto de bondad tan genuino le devolvía un poco de fe en la humanidad. Pero hay una condición, añadió Rosario, con una sonrisa traviesa. Si te quedas aquí, trabajarás conmigo. Luisa parpadeó sorprendida. ¿Trabajar aquí? Claro, asintió Rosario.
Sé que tienes talento para la cocina. Y déjame decirte algo, mujer, si sabes hacer buen pan, nunca te faltará el pan en la mesa. Luisa no pudo evitar sonreír. Trabajar. Tener algo propio. Empezar desde cero. ¿Aceptas? Preguntó Rosario, extendiéndole la mano. Luisa la miró fijamente por un instante antes de estrecharla con firmeza. Sí, acepto. Rosario se rió con satisfacción y se levantó. Bien, ahora ven. Te mostraré tu cuarto. Cruzaron una pequeña puerta detrás del mostrador y entraron en un pasillo estrecho que llevaba a la parte trasera de la panadería. El cuarto era sencillo, con una cama de madera, una mesa pequeña y una ventana que daba al patio trasero. No tenía lujos, pero era acogedor y, sobre todo, era un lugar donde empezar de nuevo. Luisa dejó su bolso sobre la cama y se sentó. Miró alrededor, dejando que la realidad de su nueva situación la envolviera. No tenía una casa elegante, ni un esposo, ni una familia que la respaldara. Pero tenía libertad. Esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. El amanecer llegó con el sonido de los primeros clientes entrando a la panadería. El olor a pan fresco y café llenaba el aire mientras Luisa se ataba el delantal y se preparaba para empezar su primer día de trabajo. Rosario le enseñó las recetas tradicionales: pan chuta, roscas de manteca, bizcochos dulces y las empanadas que tanto gustaban a los vecinos. Al principio, sus manos temblaban, pero con cada masa que amasaba, con cada pan que salía dorado del horno, su confianza crecía. Poco a poco, los pensamientos sobre Ignacio y Clara se desvanecieron en el humo de la harina. En un momento de descanso, Rosario se sentó junto a ella y le pasó una taza de té de muña. Dime, Luisa, dijo con voz tranquila. ¿Qué piensas hacer con tu vida ahora? Luisa tomó un sorbo y miró a través de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la posibilidad de decidir por sí misma. No lo sé exactamente, admitió. Pero quiero algo propio. Quiero construir algo que nadie me pueda quitar. Rosario sonrió con aprobación. Entonces, empieza con esto. Aprende todo lo que puedas aquí. Quién sabe, tal vez un día tengas tu propia panadería. Luisa se rió suavemente, pero la idea quedó en su mente. ¿Y si fuera posible? ¿Y si realmente podía empezar una vida nueva? Mientras la tarde avanzaba y atendía a los clientes con una sonrisa, sintió algo en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Los días en la panadería transcurrían con rapidez. El trabajo empezaba antes del amanecer, cuando las calles de Arequipa aún dormían bajo la neblina matutina. Rosario y Luisa se levantaban antes que el sol para encender los hornos y preparar la primera tanda de panés y empanadas. A pesar del esfuerzo físico y las largas horas de trabajo, Luisa sentía una extraña satisfacción. Sus manos, que antes solo conocían el peso de los platos sucios y las órdenes de Clara, ahora moldeaban masas suaves, daban forma a panés dorados y perfumaban la panadería con el aroma cálido de la harina y la mantequilla. Cada cliente que entraba y compraba algo que ella había preparado le daba una pequeña dosis de orgullo. Por primera vez, sentía que estaba creando algo con sus propias manos, algo que tenía valor. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Aunque su cuerpo caía rendido sobre la cama después de largas jornadas de trabajo, su mente no descansaba del todo. A veces, en la soledad de su cuarto en la parte trasera de la panadería, la asaltaban los recuerdos de la casona de los Ortega. Pensaba en Ignacio, en su indiferencia. ¿Habría notado su ausencia? ¿Habría leído la carta que dejó? ¿Le importaría en lo más mínimo? Y Clara, seguramente estaría furiosa. La sola idea le hacía sonreír con cierta satisfacción. Tal vez por primera vez, su suegra entendía que Luisa no era una sirvienta a la que podía manejar a su antojo.
Pero entonces, un pensamiento oscuro la invadía, ¿y si todo lo que hacía era un error? Tenía miedo. Miedo de no lograrlo. Miedo de haber tomado una decisión impulsiva y terminar en la calle, sin nada ni nadie. Había dejado atrás una vida de estabilidad, aunque llena de desprecio. Ahora estaba sola, dependiendo de la bondad de Rosario. Cada vez que esas dudas la atacaban, respiraba hondo y se repetía a sí misma que no había vuelta atrás. Una tarde, después de la hora del almuerzo, Rosario se sentó con ella en la mesa de la cocina. «Has aprendido rápido», comentó con una sonrisa. «A este paso, podrías manejar la panadería sola». Luisa se rió con timidez. «Todavía tengo mucho que aprender». «Todos tenemos algo que aprender, Luisa. Pero lo importante es que ya no te ves como la mujer asustada que llegó aquí hace unas semanas». Luisa se quedó en silencio. Se preguntó si eso era cierto. ¿De verdad había cambiado? ¿O simplemente estaba sobreviviendo? Rosario pareció leerle los pensamientos. «Dime, ¿qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida?». La pregunta la tomó por sorpresa. «No lo sé exactamente», admitió. «Pero sé que no quiero volver a ser la mujer que era antes». Rosario asintió con aprobación. «Eso ya es un gran comienzo». Tomó un sorbo de su té de muña y luego sonrió con picardía. «¿Sabes qué? Tengo una idea». Luisa arqueó una ceja, curiosa. «Dime». «Quiero enseñarte algo más que panadería», dijo Rosario. «Quiero enseñarte sobre el negocio». Luisa parpadeó, sorprendida. ¿El negocio? Sí. Cómo manejar las cuentas, cómo administrar un local, cómo negociar con proveedores. No solo quiero que sepas hacer pan, Luisa. Quiero que aprendas a ser dueña de algo. Las palabras de Rosario le provocaron un escalofrío. ¿Ser dueña de algo? Nunca en su vida se había imaginado como una empresaria. Siempre había trabajado para otros, siguiendo órdenes, cumpliendo con lo que se esperaba de ella. «No sé si pueda hacerlo», murmuró. Rosario le tomó la mano con suavidad. «Claro que puedes. Solo necesitas creerlo». Luisa sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, nadie le había dicho algo así. Nadie le había dado la posibilidad de soñar con algo propio. «Piénsalo», dijo Rosario, guiñándole un ojo. «Pero te advierto que no acepto un no por respuesta». Luisa rió suavemente y asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era un camino oscuro e incierto. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó en las palabras de Rosario. «Quiero que aprendas a ser dueña de algo». Esa frase resonó en su mente una y otra vez. Tal vez, por primera vez en su vida, era hora de empezar a construir algo propio. Las semanas pasaron con rapidez, y Luisa se convirtió en una pieza fundamental dentro de la panadería de Rosario. Desde antes del amanecer hasta la tarde, amasaba, horneaba y atendía a los clientes con una dedicación que sorprendía a todos. Cada día aprendía algo nuevo, ya fuera una técnica para hacer mejor la masa o el arte de negociar con los proveedores. Pero lo más importante era lo que estaba descubriendo sobre sí misma. Antes, su vida giraba en torno a satisfacer a los demás. Primero a su madre, luego a Ignacio y a la familia Ortega. Ahora, por primera vez, estaba haciendo algo por ella. Y eso la hacía sentirse más fuerte de lo que jamás se había sentido. Una mañana, Rosario la llevó a la parte trasera de la panadería, donde tenía un pequeño escritorio lleno de papeles y un viejo libro de contabilidad. «Hoy vamos a hablar de números», anunció, sacando una libreta y un lápiz. «Porque si algún día quieres tener tu propio negocio, necesitas entender cómo funciona el dinero». Luisa se sintió un poco nerviosa. Siempre había creído que los números no eran su fuerte.
En su casa, Ignacio era quien manejaba todo el dinero, y a ella solo le daban lo justo para hacer las compras. No te preocupes, dijo Rosario, adivinando su inquietud. No es tan complicado como parece. Solo necesitas aprender a organizarte. Y así comenzó su lección. Rosario le enseñó cómo calcular costos, cómo establecer precios y cómo hacer que un negocio fuera rentable. Le explicó la importancia de ahorrar, de invertir con inteligencia y de no depender de nadie más para mantenerse. Recuerda esto, Luisa, le dijo con seriedad. El dinero no lo es todo, pero la independencia es poder. Cuando una mujer tiene sus propios ingresos, nadie puede manipularla. Esas palabras le llegaron al alma. Durante años, había sido dependiente de Ignacio. No porque quisiera, sino porque la sociedad le había enseñado que una mujer debía depender de su esposo. Pero ahora veía el mundo de otra forma. Ahora entendía que la verdadera libertad no solo estaba en irse de una casa donde la humillaban. La verdadera libertad era no tener que depender de nadie para sobrevivir. Un día, mientras Luisa anotaba las cuentas del día en la libreta, un cliente entró a la panadería. Era un hombre mayor, con ropa sencilla pero limpia, y llevaba en las manos una caja de madera. Buenos días, señora Rosario, saludó con amabilidad. Traigo los insumos que pidió. Rosario salió del mostrador y lo recibió con una sonrisa. Señor Eusebio. Justo a tiempo, como siempre. El hombre dejó la caja sobre la mesa y abrió la tapa. Dentro había bolsitas de harina de quinoa, miel de caña y una selección de frutos secos. Luisa miró los productos con interés. ¿De dónde vienen?, preguntó. De una comunidad en el Valle del Colca, respondió Eusebio con orgullo. Todo es natural y hecho por productores locales. Luisa tomó una bolsita de harina de quinoa y la miró de cerca. En su casa, nunca usaban ingredientes así. La familia Ortega compraba productos importados y se burlaban de la comida tradicional del Perú. Pero aquí, en esta panadería, había un respeto profundo por lo local, por lo auténtico. Tal vez podríamos hacer una nueva receta con esto, dijo Luisa, sin pensar. Rosario la miró con curiosidad. ¿Tienes algo en mente?, Luisa frunció el ceño, pensando. Mi abuela solía hacer panecillos con quinoa y miel cuando yo era niña. Eran suaves, dulces, y muy nutritivos. Eusebio sonrió. Eso suena como algo que le gustaría a la gente. Rosario se cruzó de brazos. Entonces, hagamos la prueba. Luisa sintió un pequeño cosquilleo de emoción. Nunca antes alguien había valorado sus ideas. Esa tarde, junto con Rosario, preparó la receta de su infancia. Experimentaron con las proporciones, amasaron con paciencia y hornearon hasta que la panadería se llenó con un aroma dulce y acogedor. Cuando sacaron la primera tanda del horno, el pan tenía un color dorado hermoso, con una textura esponjosa y un ligero brillo por la miel. Se ve perfecto, dijo Rosario, partiendo uno por la mitad y probándolo. Y sabe aún mejor. Eusebio también tomó un pedazo y lo probó con una sonrisa de satisfacción. Esto se venderá bien. Es algo diferente y auténtico. Luisa sintió un orgullo inmenso. Por primera vez, algo que ella había creado estaba siendo valorado. Esa noche, mientras limpiaban la cocina, Rosario le puso una mano en el hombro. Luisa, creo que ya es hora de que empieces a pensar más en serio en tu futuro. ¿Qué quieres decir? Que algún día, si realmente quieres tu propio negocio, necesitas empezar a ahorrar. Luisa se quedó en silencio. Nunca había ahorrado dinero en su vida. Siempre había vivido dependiendo de lo que Ignacio le daba. Podríamos apartar una pequeña parte de lo que ganas cada semana, continuó Rosario. No importa que sea poco. Lo importante es empezar.
Luisa asintió. Me gusta esa idea. Y así, con cada venta que hacía en la panadería, empezó a guardar un pequeño porcentaje de su ganancia en una lata escondida en su cuarto. Cada vez que metía una moneda o un billete dentro, sentía que estaba un paso más cerca de su sueño. Unos días después, mientras atendía a los clientes, vio algo que la dejó helada. Ignacio. Estaba parado en la puerta de la panadería, mirándola con una expresión difícil de descifrar. Luisa sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué hacía ahí? ¿Había venido a buscarla? Pero lo que más le sorprendió fue lo que vio en su rostro. No era ira. No era desprecio. Era miedo. Ignacio, el hombre que siempre la había tratado como si no valiera nada, ahora la miraba como si tuviera miedo de perderla para siempre. Luisa respiró hondo y se preparó para enfrentarlo. El corazón de Luisa latía con fuerza cuando vio a Ignacio parado en la entrada de la panadería. No había esperado verlo nunca más. Pensó que después de marcharse, él simplemente seguiría con su vida, como siempre había hecho, sin preocuparse por ella. Pero ahí estaba. Por un momento, Luisa sintió una mezcla de nervios y enojo. Recordó las veces en que había esperado que la defendiera y nunca lo hizo. Recordó las noches en que lloró en silencio mientras él dormía tranquilo, indiferente a su dolor. Respiró hondo y se obligó a mantener la calma. No iba a retroceder. Ya no era la mujer sumisa que Ignacio conocía. Ignacio entró lentamente, mirándola con algo que parecía incomodidad. No saludó ni sonrió. Solo la observó con la misma expresión que Luisa había notado antes, miedo. Rosario, que estaba detrás del mostrador, notó la tensión en el aire y se acercó discretamente a Luisa. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Luisa asintió con firmeza. Sí, no te preocupes. Rosario dudó por un segundo, pero al ver la determinación en su rostro, se alejó a la parte trasera de la panadería, dejándolos solos. Ignacio se aclaró la garganta y finalmente habló. ¿Has cambiado? Luisa cruzó los brazos. Sí. Él frunció el ceño, como si no supiera cómo responder. No pensé que estarías aquí. ¿Dónde esperabas encontrarme?, preguntó ella con frialdad. Ignacio la miró con una mezcla de molestia y confusión. No lo sé. Solo, no pensé que realmente te irías. Luisa sintió un escalofrío. ¿Así de poco la conocía Ignacio? ¿De verdad pensó que después de todo lo que había soportado, seguiría ahí eternamente, esperando su aprobación? Me fui, dijo con voz firme. Y no voy a regresar. Ignacio apretó la mandíbula. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó. No tienes nada sin mí, Luisa. Ella sonrió con ironía. ¿Eso crees? Ignacio la miró fijamente. No tienes casa, no tienes dinero, no tienes familia. ¿De verdad piensas que puedes sobrevivir sin mí? Luisa sintió que la ira subía por su pecho, pero no dejó que la dominara. No solo he sobrevivido, Ignacio. Estoy mejor que nunca. Él la observó con incredulidad. ¿Vendiendo pan? Luisa se rió suavemente, negando con la cabeza. No solo vendo pan. Estoy aprendiendo a administrar un negocio, a manejar mis propias finanzas, a valerme por mí misma. Los ojos de Ignacio se oscurecieron. Eres mi esposa. Era tu esposa, lo corrigió. Ya no lo soy. El silencio que siguió fue pesado. Ignacio miró alrededor de la panadería, como si estuviera procesando que el lugar donde ella trabajaba no era temporal. Que no estaba esperando que él la rescatara. Finalmente, suspiró. Mira, no quiero discutir aquí. Solo quiero que vuelvas a casa. Luisa sintió una punzada en el pecho.
Por un segundo, casi pudo ver al Ignacio del principio, el hombre que alguna vez pensó que la amaba. Pero eso ya no importaba. No hay casa para mí ahí, Ignacio, dijo con firmeza. Y no hay nada que hablar. Él apretó los labios, claramente irritado. ¿De verdad prefieres esto? Sí. La respuesta fue rápida, sin dudas. Ignacio pasó una mano por su cabello, frustrado. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Luisa lo miró con frialdad. Eso ya no es mi problema. Ignacio la miró por un largo momento, como si estuviera tratando de encontrar en ella a la mujer que había dejado atrás. Pero Luisa no bajó la mirada. No tenía miedo. Finalmente, Ignacio sacudió la cabeza y se giró hacia la puerta. Tú te lo buscaste, murmuró antes de salir. Luisa lo observó marcharse sin sentir tristeza ni arrepentimiento. Solo sintió alivio. Detrás del mostrador, Rosario apareció de nuevo, con una ceja levantada. Vaya escena. Luisa suspiró y se apoyó en el mostrador. No sé qué esperaba él, pero no iba a hacerme cambiar de opinión. Rosario sonrió con aprobación. Bien hecho. Luisa miró hacia la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había cerrado una etapa de su vida para siempre. Ya no había vuelta atrás. Era libre. Luisa observó la puerta de la panadería cerrarse tras Ignacio y sintió como una gran carga se desvanecía de su pecho. Se había acabado. No había más ataduras, no había más cadenas invisibles sujetándola a un pasado de humillaciones. Rosario le dio una palmada en el hombro con una sonrisa aprobatoria. Creo que acabas de despedirte de tu pasado. Luisa asintió lentamente, aún sintiendo el eco de la conversación en su mente. Sí, susurró. Y no voy a volver. Por primera vez, pronunciar esas palabras no le causó temor. Había vivido demasiado tiempo dudando de sí misma, creyendo que sin Ignacio y la familia Ortega no tenía un futuro. Pero ahora veía la verdad con claridad, su vida no dependía de nadie más que de ella. Respiró hondo, sacudió la cabeza y se enfocó en lo que tenía frente a ella, su trabajo, su futuro, su nueva vida. Los días continuaron con el ritmo constante de la panadería. Desde que había comenzado a guardar parte de sus ingresos en una lata escondida en su habitación, cada moneda que caía en su pequeño ahorro la hacía sentir más segura. Más cerca de algo que ni siquiera había podido imaginar meses atrás. Un día. Mientras anotaba los costos y las ganancias en la libreta de cuentas, Rosario se acercó con una taza de café en la mano y se apoyó en el mostrador. Luisa, quiero hablar contigo sobre algo importante. Ella levantó la vista, notando la expresión seria de su amiga y mentora. Dime. Rosario le mostró un papel que tenía en la mano. Era un documento con el logo de la Municipalidad de Arequipa. Me llegó una oferta para comprar la panadería. Luisa sintió un nudo en el estómago. ¿Vas a venderla? Rosario sonrió y negó con la cabeza. No, no lo haré. Pero esto me hizo pensar en algo. En algún momento, querré retirarme. Y quiero que alguien en quien confíe continúe con este negocio. Luisa sintió su corazón acelerarse. ¿Me estás diciendo que? Quiero que empieces a pensar en el futuro, Luisa, dijo Rosario con calma. Has aprendido mucho aquí. Eres responsable, trabajadora y tienes talento para esto. Si sigues ahorrando y te preparas bien, en unos años podrías tener tu propia panadería. Luisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su propia panadería. Nunca antes había considerado esa posibilidad. Había empezado a trabajar en el negocio de Rosario porque necesitaba sobrevivir, porque necesitaba un refugio. Pero ahora, su trabajo se había convertido en algo más. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada ahora, respondió Rosario.
Solo quiero que lo pienses. Pero recuerda algo, Luisa. Las oportunidades no esperan para siempre. Luisa sintió, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Esa noche, en la soledad de su habitación, sacó su lata de ahorros y la puso sobre la mesa. Con cuidado, vació el contenido y contó cada moneda y billete. No era mucho, pero era un comienzo. Pensó en su antigua vida, en la casona de los Ortega, en las noches de soledad y en la forma en que la trataban como si su existencia no tuviera valor. Y ahora, estaba aquí. En un lugar donde la respetaban, donde tenía un propósito, donde veía un futuro. Su propio futuro. Los días pasaron, y con cada jornada de trabajo, su confianza creció. Experimentaba con nuevas recetas, hablaba con los clientes, aprendía más sobre administración. Un día, un cliente habitual, el señor Eusebio, quien le había traído la harina de quinoa semanas atrás, la vio trabajando con dedicación detrás del mostrador y sonrió. Señorita Luisa, tiene talento para esto. Ella se sonrojó un poco, pero sonrió. Gracias, señor Eusebio. Estoy aprendiendo cada día. Él asintió con aprobación. Eso es bueno. Dicen que en la vida hay dos tipos de personas, las que esperan que las cosas cambien y las que hacen que las cosas cambien. Luisa sintió que esas palabras se quedaban grabadas en su mente. ¿Quién era ella? ¿Esperaba o hacía que las cosas sucedieran? Esa noche, después de cerrar la panadería, se sentó junto a Rosario en la mesa de la cocina. He tomado una decisión, dijo con firmeza. Rosario la miró con curiosidad. ¿Y cuál es? Luisa respiró hondo, con una sonrisa segura. Voy a hacer que las cosas cambien. Voy a trabajar más duro, voy a ahorrar más, voy a aprender todo lo que pueda. Y algún día, tendré mi propia panadería. Rosario sonrió con orgullo. Esa es la respuesta que esperaba. Luisa sintió una calidez en su pecho. No había vuelta atrás. Había tomado el control de su destino. El compromiso de Luisa con su futuro se convirtió en su mayor motivación. Desde el día en que le dijo a Rosario que quería construir su propia panadería, trabajó con más disciplina que nunca. Se despertaba aún más temprano, llegaba antes que Rosario a la panadería y aprendía cada pequeño detalle del negocio. Sabía que no solo necesitaba saber hornear buen pan, sino también entender cómo manejar costos, calcular ganancias y tratar con los proveedores. Cada día, antes de empezar la jornada, sacaba su libreta de ahorros y anotaba cada centavo que guardaba. Cada moneda era un paso más hacia su independencia. Un mes después de tomar su decisión, recibió su primera gran prueba. Una mañana, cuando estaba amasando la masa para los bizcochos, Rosario entró a la panadería con una expresión preocupada. Tenemos un problema, anunció. Luisa dejó lo que estaba haciendo y se limpió las manos en el delantal. ¿Qué pasa? Rosario suspiró y le mostró un papel. Era un aviso de la municipalidad. Van a hacer reparaciones en la calle principal durante 2 meses. Dicen que habrá cortes de agua y que la entrada a la panadería estará bloqueada algunos días. Luisa sintió una punzada de preocupación. Eso significaba menos clientes, menos ventas y menos ingresos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, tratando de no entrar en pánico. Rosario cruzó los brazos y pensó por un momento. Podríamos reducir la producción para no desperdiciar ingredientes. ¿Y si en lugar de reducir, buscamos otra manera de vender?, propuso Luisa, sintiendo cómo su mente se llenaba de ideas. Rosario arqueó una ceja. ¿Qué estás pensando? Luisa respiró hondo. Podemos hacer entregas. Si la gente no puede venir, podemos llevarles el pan a sus casas. Rosario la miró con curiosidad. Eso nunca lo hemos hecho antes.
Siempre hay una primera vez, respondió Luisa con seguridad. Durante los días siguientes, Luisa y Rosario pusieron en marcha su plan. Se encargaron de anunciar en la panadería y en el mercado local que ahora hacían entregas a domicilio. Luisa se encargó de tomar los pedidos, organizó las rutas de entrega y buscó formas de optimizar el tiempo. Aunque el inicio fue complicado, poco a poco, los clientes comenzaron a responder. Nunca pensé en pedir pan a domicilio, pero esto es muy conveniente, dijo una de las clientas habituales mientras recibía su pedido en la puerta de su casa. La estrategia funcionó. Las ventas no solo se mantuvieron, sino que aumentaron. Incluso cuando las obras terminaron y la panadería volvió a su funcionamiento normal, muchas personas siguieron pidiendo pan a domicilio. No solo salvamos el negocio durante la crisis, comentó Rosario con una sonrisa. Hemos encontrado una nueva forma de crecer. Luisa sintió una satisfacción profunda. Por primera vez, estaba viendo el fruto de su esfuerzo y creatividad. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Unas semanas después, mientras organizaban las cuentas del negocio, Rosario se sentó frente a Luisa con una expresión seria. Has hecho un gran trabajo, Luisa, dijo con sinceridad. No solo has aprendido, sino que has mejorado este lugar. Luisa sonrió, sintiendo el orgullo en sus palabras. Gracias, Rosario. Pero aún me falta mucho por aprender. Sí, asintió la panadera, pero también creo que ya estás lista para dar el siguiente paso. Luisa la miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Rosario le pasó una llave. Quiero que te hagas socia de la panadería. El corazón de Luisa se detuvo por un instante. ¿Socia? Sí. Sé que tu sueño es tener tu propio negocio, y si sigues ahorrando, un día lo lograrás. Pero hasta entonces, quiero que seas parte de este. Luisa sintió que las lágrimas querían asomarse a sus ojos. Nunca nadie había creído en ella de esa manera. Rosario, esto es. Es lo que mereces, dijo la mujer con una sonrisa. Pero escúchame bien, no es un regalo. Tendrás que trabajar más duro, asumir más responsabilidades y aprender a tomar decisiones importantes. Luisa no. Dudó. Acepto. Rosario le extendió la mano, y Luisa la estrechó con fuerza. Esa noche, cuando regresó a su habitación, sacó su lata de ahorros y la miró fijamente. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en su vida, no sentía miedo. Estaba construyendo algo real. Algo suyo. Y nadie se lo podría quitar. Los meses pasaron con rapidez, y la panadería de Rosario y Luisa prosperó más que nunca. Con el nuevo sistema de entregas a domicilio y la incorporación de productos hechos con ingredientes locales, las ventas aumentaron de manera significativa. La comunidad empezó a reconocerlas no solo por la calidad del pan, sino también por su compromiso con los productores locales y la innovación en sus recetas. Pero con el éxito, también llegaron nuevos desafíos. Una tarde, mientras Luisa revisaba el inventario, Rosario entró con el ceño fruncido. Tenemos un problema con los proveedores de harina, dijo, dejando un papel sobre la mesa. Han subido los precios otra vez. Luisa tomó la hoja y la leyó detenidamente. Esto es mucho más de lo que pagábamos hace un mes, comentó. Si seguimos comprando a este precio, tendremos que aumentar los costos de nuestros productos. Y si subimos los precios, perderemos clientes, respondió Rosario con seriedad. Luisa suspiró. Cada paso hacia el crecimiento traía consigo nuevas dificultades. Tal vez deberíamos buscar otros proveedores, propuso. Eusebio es nuestro mejor contacto, pero podríamos preguntarle si conoce otras opciones, dijo Rosario. No quiero comprometer la calidad de nuestros productos, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Luisa asintió.
Voy a hablar con él mañana. Rosario la observó por un momento y sonrió con orgullo. Has cambiado, Luisa. Antes dudabas de cada decisión, pero ahora tomas la iniciativa sin miedo. Luisa se sorprendió por el comentario. No se había dado cuenta, pero era cierto. Ya no era la mujer insegura que salió huyendo de la casa de los Ortega. Ahora era una mujer de negocios, con una visión clara de lo que quería lograr. Al día siguiente, Luisa visitó a Eusebio en el mercado de productores. Necesitamos encontrar una solución, le dijo. No podemos pagar estos precios sin afectar a nuestros clientes. Eusebio asintió. Las cosechas han sido difíciles este año, pero hay otra opción. Luisa levantó la vista con interés. ¿Cuál? Si compran la harina directamente en las comunidades en lugar de a los intermediarios, podrán reducir costos. Luisa frunció el ceño, procesando la información. Pero eso significa viajar hasta allá. Sí, confirmó Eusebio, pero si lo hacen, conseguirán productos frescos y a mejor precio. Además, fortalecerán la relación con los productores. Luisa pensó en la propuesta. Era un riesgo, pero también una oportunidad. Voy a hablar con Rosario, dijo. Pero creo que esto puede ser el cambio que necesitamos. Esa noche, después de cerrar la panadería, Luisa le explicó a Rosario la propuesta de Eusebio. Si vamos directamente a las comunidades, eliminamos los intermediarios y fortalecemos nuestra red de proveedores, explicó. No solo reducimos costos, sino que también apoyamos a los pequeños productores. Rosario la escuchó con atención y luego sonrió. Sabes, Luisa, hace un año no te habría imaginado pensando en estrategias de negocio como esta. Luisa se rió suavemente. Ni yo misma. Rosario asintió con satisfacción. Hagámoslo. El viaje a las comunidades del Valle del Colca fue una experiencia transformadora para Luisa. Recorrió los campos de trigo y quinoa, conoció a los agricultores y aprendió sobre sus procesos de producción. No solo aseguraron una mejor fuente de insumos para la panadería, sino que también construyeron relaciones basadas en confianza y respeto mutuo. Al regresar a Arequipa, Luisa se sintió más segura que nunca. Cada paso que daba la alejaba más de su pasado y la acercaba a su verdadero propósito. Cuando entró a la panadería después del viaje, miró a su alrededor y sintió un profundo orgullo. Había empezado de cero. Y ahora estaba construyendo algo que realmente le pertenecía. Las semanas siguientes al viaje al Valle del Colca marcaron un antes y un después en la panadería. Gracias a los nuevos acuerdos con los productores, lograron asegurar insumos de mejor calidad a precios justos, lo que les permitió mantener los costos estables sin afectar a sus clientes. Las ventas aumentaron y con ellas, la reputación del negocio. Ahora, no solo eran una panadería reconocida en el barrio, sino que gente de otros distritos de Arequipa llegaba para probar sus productos. Pero justo cuando todo parecía estar encajando a la perfección, el pasado de Luisa volvió a tocar su puerta. Era una tarde tranquila cuando Rosario entró en la trastienda con una expresión tensa. Luisa, hay alguien que quiere verte. Luisa levantó la vista de los libros de cuentas y notó la preocupación en la mirada de su amiga. ¿Quién es? Tu suegra. El corazón de Luisa se detuvo por un instante. Clara Ortega. No la había visto desde la noche en que dejó la casa de los Ortega. No esperaba verla nunca más. Está afuera, esperando, dijo Rosario en voz baja. Dice que es importante. Luisa respiró hondo. Parte de ella quería ignorar la presencia de Clara, dejarla esperando y demostrarle que ya no tenía poder sobre su vida. Pero otra parte, la nueva Luisa, la mujer que había construido su independencia con esfuerzo, sabía que este momento debía llegar. Era hora de cerrar el ciclo. Salió al frente de la panadería y allí estaba Clara. Vestía ropa elegante como siempre,
pero algo en su postura denotaba incomodidad. Luisa, dijo con una voz menos altiva de lo que recordaba. Señora Ortega, respondió ella, con un tono neutral. Se hizo un silencio tenso entre ambas. Finalmente, Clara habló. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Preguntó Luisa sin moverse de su sitio. La mujer suspiró, claramente molesta por la situación. No estaba acostumbrada a pedir favores, y mucho menos a alguien que había tratado como inferior durante años. Es sobre Ignacio, dijo finalmente. Luisa sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. No tengo nada que ver con él. Él no está bien, continuó Clara. Desde que te fuiste, ha cambiado. Está bebiendo demasiado, ha descuidado el trabajo, está perdiendo el control. Luisa la observó con frialdad. ¿Y qué espera que haga yo al respecto? Clara entrecerró los ojos, como si le costara aceptar lo que estaba a punto de decir. Quiero que vuelvas. Luisa sintió que todo su cuerpo se tensaba. ¿Qué? No me malinterpretes, dijo la mujer rápidamente. No es por mí. No creo que pertenezcas a nuestra familia ni que seas la mejor opción para él, pero... Ignacio te necesita. Luisa no pudo evitar soltar una leve risa de incredulidad. ¿Me necesita ahora? ¿Después de haberme ignorado todos estos años? ¿Después de que usted misma me echó de esa casa? Clara apretó la mandíbula. Yo no te eché. Me dijo que preparara la cena, que me largara y que volviera solo para limpiar. Luisa la miró fijamente. Y lo hice. Me fui. Pero nunca regresé. Se hizo otro silencio. Clara se veía incómoda, fuera de su zona de control. Ignacio, no es el mismo sin ti, dijo, en un intento por suavizar su discurso. Luisa negó con la cabeza. No. Ignacio nunca fue el mismo porque nunca me valoró. Y usted tampoco. Clara apretó los labios. No lo niego, admitió, con dificultad. Pero lo que estoy diciendo es que él cambió. Tal vez. Tal vez está experimentando lo que es perder algo que daba por sentado, interrumpió Luisa. Clara la miró con dureza, pero no pudo refutarlo. Luisa cruzó los brazos. No voy a volver. Clara suspiró, visiblemente frustrada. Al menos habla con él. Luisa negó con la cabeza. Él ya tuvo todas las oportunidades del mundo para hablar conmigo. Nunca lo hizo. Clara la miró por un momento más y luego asintió lentamente. Eres más fuerte de lo que pensaba, admitió. No eres la misma mujer que vivía en mi casa. Luisa sonrió, pero sin alegría. No, no lo soy. Clara la observó una última vez antes de girarse y alejarse. Luisa la vio marcharse sin sentir pena, sin sentir duda. Solo sintió paz. Cuando regresó a la panadería, Rosario la esperaba con los brazos cruzados. ¿Todo bien? Luisa asintió. Sí. ¿Y qué quería? Que volviera. Rosario arqueó una ceja. ¿Y qué le dijiste? Luisa sonrió con seguridad. ¿Qué no? Rosario sonrió de lado y le pasó una taza de té caliente. Bien hecho, Luisa. Bien hecho. Esa noche, Luisa se acostó sabiendo que su pasado no la perseguiría más. Había cerrado esa puerta para siempre. Luisa despertó con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. La conversación con Clara la noche anterior había sido su última prueba. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a la mujer que la menospreció y había salido victoriosa. Había cerrado el ciclo. Ya no tenía miedo de su pasado, ni de Ignacio, ni de lo que alguna vez pensó que era su destino. Ahora, su destino lo escribía ella.
Se levantó de la cama y abrió la ventana de su pequeño cuarto. El aire fresco de Arequipa le acarició el rostro. A lo lejos, el amanecer comenzaba a teñir de dorado los tejados coloniales de la ciudad. Era un nuevo día. Y era suyo. Cuando llegó a la panadería, Rosario ya estaba organizando la harina y las bandejas para el día. ¿Lista para trabajar, socia?, dijo con una sonrisa cómplice. Luisa sonrió. Lista. Pasó la mañana amasando, horneando y atendiendo clientes con la misma dedicación que había tenido desde el primer día. Pero esta vez era diferente. Ahora, cada cliente que entraba en la panadería, cada pan que sacaba del horno, cada moneda que contaba en la caja registradora, tenía un significado distinto. Todo era parte de su historia. Una historia que ella misma estaba construyendo. Unas horas más tarde, mientras anotaba las cuentas del día, Rosario se sentó a su lado con una taza de café. Estuve pensando, dijo. No hay razón para que sigas ahorrando tu dinero en una lata. Luisa la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Rosario le pasó un sobre. Abrí una cuenta bancaria a tu nombre. Es hora de que pongas tu dinero en un lugar seguro y empieces a pensar en grande. Luisa tomó el sobre con manos temblorosas. Era un paso más en su independencia. Gracias, Rosario. No me agradezcas. Esto lo hiciste tú sola, respondió con orgullo. Ahora dime, ¿qué piensas hacer con ese dinero? Luisa respiró hondo. Voy a seguir ahorrando. Y cuando tenga lo suficiente, abriré mi propia panadería. Rosario sonrió con satisfacción. Esa es la respuesta que esperaba. Esa tarde, después de cerrar la panadería, Luisa decidió dar un paseo por la ciudad. Caminó por las calles adoquinadas de Arequipa, sintiendo una conexión con cada rincón, con cada persona que pasaba a su lado. Se detuvo frente a un pequeño local en alquiler, con una vidriera polvorienta y un cartel viejo en la puerta. Se alquila, informes en el teléfono XXXXX. Luisa sintió un cosquilleo en el estómago. Se acercó y miró a través del vidrio. El espacio era pequeño, pero acogedor. Podía imaginarlo transformado en su propia panadería. Cerró los ojos por un momento y se vio a sí misma en ese lugar. No como empleada. Como dueña. Sacó su teléfono y anotó el número del anuncio. Tal vez no podía alquilarlo todavía, pero algún día lo haría. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, sintió una paz que nunca antes había sentido. Pensó en todo lo que había pasado. En la mujer que fue cuando llegó a Arequipa. En la mujer que dejó la casa de los Ortega con nada más que su dignidad. En la mujer que había trabajado sin descanso para construirse una nueva vida. Y en la mujer que, algún día, abriría su propia panadería. Cerró los ojos con una sonrisa. Ya no era la mujer abandonada y despreciada. Ahora, era una mujer libre. Libre de su pasado. Libre de su dolor. Libre para elegir su propio destino. Y lo haría con sus propias manos. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir, dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.